Los gritos que se escuchaban a lo lejos eran los únicos sonidos que rompían el silencio del atardecer. La ciudad, normalmente bulliciosa y llena de vida, ahora estaba vacía. No había coches, ni voces humanas, solo el viento arrastrando restos de papeles y algún objeto abandonado. Lo único que quedaba era el miedo. Y los muertos. Nunca pensé que la vida cambiaría tanto. Hace apenas unos meses, era un chico normal, atrapado en las trivialidades de la vida diaria, clases, videojuegos, quejas de mis padres por mi futuro. Todo eso parecía tan lejano ahora, como si perteneciera a otra vida, a otro mundo. Nadie estaba preparado para esto. Nadie. Había escuchado rumores de un virus, una enfermedad que se propagaba rápido, pero la gente siempre exagera. Al principio, parecían solo noticias lejanas, algo que ocurría en otro lugar, en otro continente. Los medios hablaban de disturbios, de brotes pequeños, de protocolos de cuarentena. Nada de lo que valiera la pena preocuparse, pensaba. Hasta que los hospitales comenzaron a llenarse. Luego, las ciudades cerraron. Y más tarde, bueno, ya no hubo más noticias. Recuerdo el día que todo cambió. Estaba en casa, jugando en mi computadora, cuando escuché un grito desde la calle. Al principio no le presté atención. Mi madre estaba en el trabajo, como siempre, y mi padre aún no había vuelto del suyo. No me preocupaba. No me importaba. A los 17 años, no piensas que el mundo pueda desmoronarse. Crees que siempre habrá un mañana. Salí a la ventana, solo para ver qué estaba pasando. Y ahí los vi. No eran muchos, quizás 3 o 4, pero caminaban de una forma extraña. Lenta, arrastrando los pies, como si cada paso fuera un esfuerzo monumental. Había un hombre tirado en el suelo, sangrando por el cuello, mientras uno de esos, caminantes, como los llamaríamos más tarde, se inclinaba sobre él. No podía creer lo que estaba viendo. Me llevó unos segundos procesarlo, el hombre en el suelo estaba siendo devorado vivo. Me congelé. Mis piernas no respondían, mi mente tampoco. Era como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Quería gritar, correr, hacer algo, pero no pude. Lo siguiente que recuerdo es el crujido de huesos y el gorgoteo de sangre en la garganta del hombre. Me alejé de la ventana temblando, sin poder respirar, sintiendo el pánico correr por mis venas como fuego. Luego sonó el teléfono. Era mi madre. Cierra todo, no salgas, mantente seguro. Voy en camino, fue todo lo que dijo antes de colgar. Nunca había escuchado tanto miedo en su voz. Mi madre no era de las que se asustan fácilmente. Pero aquella noche, algo en su tono me dijo que las cosas nunca volverían a ser como antes. Ese fue el principio. Los días siguientes fueron una locura. El gobierno declaró estado de emergencia, pero fue inútil. Las noticias decían que el virus se propagaba a través de la sangre, de las mordeduras. Que aquellos que morían se levantaban de nuevo, como monstruos hambrientos. Nadie sabía cómo detenerlo. No había cura. No había esperanza. La gente comenzó a morir en masa, y los que no lo hacían, huían, intentando escapar de las ciudades, solo para caer presa de los caminantes en el camino. Yo me quedé en casa, esperando a mi madre. Pero ella nunca llegó. Fue mi padre quien regresó, 2 días después. No dijo mucho, apenas palabras sueltas sobre caos en la ciudad, sobre cómo todo había colapsado. Pero había algo en sus ojos, algo roto. Su camisa estaba cubierta de sangre seca y traía un bate de béisbol en la mano, como si fuera su único salvavidas. No me atrevía a preguntarle si había visto a mamá. Durante semanas, vivimos así, atrincherados en casa, escuchando los sonidos de los caminantes fuera, el ocasional grito de alguien desafortunado, los disparos a lo lejos. Cada día era una prueba de resistencia, una carrera contra el hambre, el miedo y la desesperanza. Los víveres comenzaron a escasear.
Las latas de comida que habíamos acumulado no durarían para siempre y el agua pronto sería un problema también. Salir a buscar algo parecía una sentencia de muerte. Pero fue entonces cuando descubrí algo que me cambiaría para siempre. Una noche, mientras mi padre dormía, oí un crujido proveniente de la puerta trasera. Mi corazón comenzó a latir más rápido de lo que creía posible. Me armé de valor y tomé el bate de mi padre. Caminé lentamente hacia el sonido, cada paso parecía retumbar en el silencio absoluto de la casa. Cuando llegué a la cocina, vi una sombra moverse detrás de la ventana. Al principio pensé que era uno de ellos, un caminante. Me preparé para luchar, para golpear lo que fuera que intentara entrar. Pero cuando se movió un poco más cerca de la luz de la luna, vi que no era un caminante. Era un chico. De mi edad, más o menos, delgado, con el rostro sucio y cansado. Tenía una mochila desgastada colgando de su hombro. Desbloqueé la puerta y la abrí apenas un poco. No sabía si podía confiar en él, pero algo en su mirada me hizo sentir que no tenía otra opción. Tenía los ojos llenos de pánico y desesperación. Por favor, dijo, casi en un susurro, déjame entrar. No soy uno de ellos. Lo dejé pasar. En retrospectiva, no sé por qué lo hice. Podría haber sido peligroso. Pero algo en mí me dijo que no tenía malas intenciones. Nos sentamos en la cocina, en silencio, hasta que finalmente habló. Me llamo Daniel, dijo, mientras tomaba un sorbo de agua que le ofrecí. He estado solo desde que comenzó todo. Mi familia, no lo lograron. Le pregunté cómo había sobrevivido tanto tiempo. Me escondí, respondió, su voz apenas audible. Aprendí a moverme sin hacer ruido, a quedarme quieto cuando ellos estaban cerca. Me enseñé a ser invisible. Daniel me enseñó muchas cosas en los días siguientes. Era increíble lo rápido que había aprendido a sobrevivir en este nuevo mundo. Sabía cómo moverse por la ciudad sin ser detectado, cómo encontrar comida en los lugares más inesperados y, lo más importante, cómo matar a los caminantes. Apunta a la cabeza, me dijo, casi como un mantra. Es la única forma de detenerlos. Con el tiempo, nos hicimos un pequeño equipo. Mi padre no estaba muy convencido al principio, pero después de algunas salidas a recolectar suministros con Daniel, comenzó a confiar en él. Mi vida, que había sido una constante carrera de terror, empezó a sentirse un poco más manejable con él cerca. Pero el verdadero horror aún no había comenzado. Una noche, mientras nos preparábamos para dormir, escuchamos algo diferente. Era un ruido más fuerte que los usuales gemidos de los caminantes. Al principio pensamos que era solo un grupo más grande, pero cuando mi padre miró por la ventana, su rostro se tornó pálido. «Esos no son caminantes», murmuró. Salí corriendo para ver qué era. Afuera, bajo la luz mortecina de las farolas, vi a un grupo de personas armadas. No parecían asustados. Parecían organizados. Y lo peor de todo, parecían disfrutar lo que hacían. Estaban cazando a los caminantes. Los disparaban, reían, y cuando caían al suelo, se acercaban para golpearlos con palos y cuchillos, como si fueran piñatas. Pero había algo en ellos, algo en su risa, no eran normales. Había un placer cruel en lo que hacían. Nos mantuvimos en silencio, observando, hasta que el grupo pasó de largo. Mi padre cerró la ventana con fuerza. «Esos son peores que los muertos», dijo en un susurro. Y tenía razón. A partir de ese momento, el miedo no solo venía de los caminantes. Ahora también teníamos que cuidarnos de los vivos. Los días pasaron, y cada vez era más difícil mantener la calma. Las provisiones escaseaban, y cada vez que salíamos, corríamos más riesgo. Daniel y yo empezamos a planear una salida definitiva. Había rumores de un campamento, un refugio seguro en las afueras de la ciudad. La idea de encontrar otros sobrevivientes, de estar a salvo, se convirtió en nuestra única esperanza. Una mañana, mientras mi padre dormía,
decidimos partir. No podíamos esperar más. Daniel me dijo que la única forma de llegar al campamento era cruzando el centro de la ciudad, el lugar más peligroso de todos. Es la única ruta rápida, me explicó. Si vamos por los suburbios, nos llevará días y no tenemos tiempo. Me armé con el bate y un cuchillo que encontré en la cocina. No sabía si estaría listo para lo que íbamos a enfrentar, pero no había vuelta atrás. No recuerdo exactamente cómo empezó. Podría mentir y decir que estaba preparado, que tenía un plan, pero la verdad es que nadie estaba listo para esto. Al menos yo no lo estaba. Lo único que sé es que ya no hay marcha atrás. Era sábado por la mañana cuando comenzaron los rumores. Los noticieros hablaban de un extraño brote viral en una ciudad al norte del país. Decían que había gente enferma actuando de manera violenta, atacando a otros. Al principio, pensé que era otra gripe, algo exagerado por los medios. Hacía calor, el tipo de calor que se adhiere a tu piel como una segunda capa. Yo estaba en mi habitación, jugando en línea con mis amigos. Mis padres no estaban, habían salido un fin de semana de escapada, dejando a mi hermana y a mí solos en casa. No hagan fiestas, fue lo último que dijo mi madre antes de cerrar la puerta. Ahora, la ironía de esa advertencia me golpea con fuerza. La primera señal real de que algo andaba mal fue el apagón. Estaba concentrado en la pantalla cuando la casa entera se quedó en silencio. No había luz. El router también se apagó. Mis amigos desaparecieron de la partida, la música se detuvo. Era solo yo, en la oscuridad de mi cuarto, escuchando cómo mi hermana pequeña, Clara, empezaba a gritar desde abajo. ¿Luis? Llamó ella desde la planta baja. Podía oír el miedo en su voz. ¿Qué pasó? Bajé las escaleras rápidamente, tratando de no tropezar. Clara estaba en el salón, sujeta al borde del sofá como si esperara que el suelo se abriera bajo sus pies. Es solo un apagón, le dije, encendiendo la linterna de mi móvil para tranquilizarla. No te preocupes, volverá pronto. Pero no volvió. La oscuridad persistió, y a medida que la tarde avanzaba, algo extraño comenzó a instalarse en el ambiente. Las sirenas, primero aisladas, empezaron a multiplicarse. A lo lejos se escuchaban explosiones, un eco sordo que hacía vibrar las ventanas. Abrí el teléfono para ver las noticias, pero las redes estaban saturadas de teorías caóticas, ataques terroristas, fuga de un laboratorio, el fin del mundo. Ningún medio oficial estaba transmitiendo nada. Las horas pasaron y la noche cayó. Clara estaba tumbada en el sofá, mirando su móvil en busca de respuestas. Yo no sabía qué hacer, pero mi corazón empezaba a latir con más fuerza. Justo cuando pensé en sugerir que fuéramos a dormir, un golpe seco resonó en la puerta principal. ¿Quién será?, preguntó Clara, asustada. Probablemente papá y mamá, mentí, aunque sabía que no podían haber vuelto tan rápido. Me acerqué a la ventana, moviendo ligeramente la cortina para echar un vistazo afuera. Lo que vi me congeló la sangre. Había una persona, pero no era papá ni mamá. Apenas era una persona. Era alguien que conocía del vecindario, el señor Ortega. O al menos lo había sido. Ahora estaba cubierto de sangre, con los ojos vidriosos, su piel grisácea como si hubiera muerto. Se tambaleaba hacia la puerta, rascando la madera con las uñas como si intentara entrar. «No abras». Clara estaba detrás de mí, su voz apenas un susurro. Retrocedí lentamente, alejando a Clara de la puerta. Estaba claro que lo que fuera que había ocurrido en las noticias, ahora había llegado a nosotros. El señor Ortega ya no era humano. No estaba solo enfermo, estaba muerto, pero de alguna manera seguía moviéndose. Encerré la puerta con todos los cerrojos, aunque una parte de mí sabía que eso no detendría lo que sea que había afuera.
Sube, rápido, le dije a Clara. Tenemos que atrincherarnos en mi cuarto. Subimos las escaleras mientras los golpes en la puerta se hacían más intensos. El corazón me palpitaba tan fuerte que podía sentirlo en los oídos. Me aseguré de cerrar la puerta de mi habitación con llave y empujé una cómoda contra ella. Luis, ¿qué vamos a hacer? Clara estaba temblando. No tenía una respuesta. No había forma de prepararse para algo así, pero tenía que aparentar estar en control, por ella. Vamos a estar bien, solo tenemos que aguantar hasta que todo esto pase. Clara sintió, aunque ambos sabíamos que esa era una mentira más grande que todas las anteriores. Esa primera noche fue un infierno. Podíamos oír los gritos de la gente afuera. No era solo el señor Ortega. El caos se había extendido por todo el vecindario. Sonidos de vidrios rotos, puertas siendo derribadas, gritos que empezaban y terminaban abruptamente. A veces, había un silencio inquietante, pero eso era aún peor porque entonces podías escuchar los pasos arrastrados de esas cosas. A las 3 de la mañana, justo cuando pensé que Clara por fin se había dormido, un estruendo sacudió la casa. Alguien, o algo, había logrado entrar. Luis, Clara me miraba con los ojos muy abiertos, la respiración entrecortada. Tomé el bate de béisbol que tenía desde la secundaria. Era lo único remotamente útil que teníamos para defendernos. La puerta del cuarto temblaba. Un golpe, 2 golpes, y luego se hizo el silencio. El sudor me caía por la frente. Me acerqué a la puerta, tratando de escuchar. Entonces lo oí, pasos, arrastrados, inhumanos. No sé cómo lo supe, pero lo sentí. Eso no era una persona, no una viva, al menos. Golpeé el suelo con el bate, intentando hacer ruido para que se fueran. Los pasos vacilaron, pero pronto comenzaron de nuevo, esta vez más cerca. Apreté el bate con todas mis fuerzas. Si esos monstruos iban a entrar, no nos iban a tomar sin pelear. Los minutos pasaban, cada uno más largo que el anterior. Finalmente, los pasos se alejaron, desapareciendo en el eco de la casa vacía. Mi cuerpo se aflojó de golpe y me dejé caer al suelo, exhausto. La mañana siguiente llegó con una luz grisácea que apenas iluminaba el cuarto. Mi teléfono tenía un 12% de batería, suficiente para intentar una llamada. Pero no había señal. Clara estaba acurrucada en una esquina, demasiado asustada para hablar. Miré por la ventana, esperando, pero la calle estaba desierta, o eso parecía. Solo había autos abandonados y cadáveres esparcidos, algunos en movimiento, otros no. El hambre empezaba a apretar, pero no podíamos salir. No sabía cuánto tiempo podríamos aguantar así. Finalmente, tomé una decisión. Tenemos que irnos, le dije a Clara. Sabía que era peligroso, pero quedarnos allí sería aún peor. Ella negó con la cabeza, pero no teníamos opción. El vecindario estaba lleno de esas cosas, y aunque no quería admitirlo, si alguien había sobrevivido, seguramente ya se había ido. Recogí todo lo que pudimos llevar, metí lo poco de comida que quedaba en una mochila, y salimos sigilosamente de la casa. No sabía a dónde íbamos, pero tenía que haber un lugar seguro en alguna parte. El calor del día era asfixiante, pero no nos detuvimos. Cada esquina era una trampa, cada sombra parecía moverse. Caminamos durante horas, viendo cómo el mundo que conocíamos se había desmoronado en cuestión de días. Las casas estaban vacías, algunas incendiadas. Los cuerpos en la calle, cada uno peor que el anterior. Pero lo peor fue cuando llegamos al centro del pueblo. Ahí fue cuando vi la magnitud del desastre. Había cientos de ellos. No, miles. Muertos caminando por las calles, chocando entre ellos como si no supieran qué hacer. Un autobús volcado, las ventanas de los comercios destrozadas. Y el olor, un hedor a carne en descomposición que te hacía vomitar. Nos escondimos en un supermercado vacío.
Parecía un buen lugar para pasar la noche, y había suficiente comida para sobrevivir unos días. Pero justo cuando pensábamos que estábamos a salvo, oímos un sonido escalofriante. El vidrio de la puerta principal se rompió. Eran ellos. Habían entrado. ¡Corre!, grité, arrastrando a Clara hacia las escaleras de servicio. Corrimos tan rápido como pudimos, subiendo al segundo piso del edificio, pero ellos estaban detrás, más rápidos de lo que pensé que podrían ser. Cuando llegamos al tejado, supe que no había salida. Estábamos atrapados. Me giré, bate en mano, dispuesto a luchar hasta el final. Clara me miraba con lágrimas en los ojos, demasiado aterrorizada para moverse. Uno de los zombies se acercó, su boca abierta de par en par, los ojos vacíos. Yo levanté el bate, pero antes de que pudiera hacer algo, un disparo resonó en el aire. El zombi cayó al suelo, inerte. Miré hacia la fuente del sonido y vi a un grupo de personas en el tejado del edificio de enfrente. Estaban armados, organizados. Y por primera vez en lo que parecía una eternidad, sentí una chispa de esperanza. «Venid rápido», gritó uno de ellos. «Aquí estáis seguros». Agarré la mano de Clara y juntos corrimos hacia nuestros salvavidas, sin mirar atrás. Mientras saltábamos de un tejado a otro, supe que habíamos sobrevivido, al menos por ahora. Pero en el fondo, algo me decía que este era solo el principio del verdadero horror. No recuerdo exactamente cuando todo se fue al demonio. Era una mañana normal, de esas en las que el sol se asoma tímido por la ventana y los pájaros parecen más vivos que nunca. Había un ligero olor a humedad en el aire, pero el tipo de humedad agradable que te hace querer quedarte en la cama un rato más. Era mi último año en la escuela y los exámenes finales estaban a la vuelta de la esquina. Mi cabeza estaba en todo menos en el caos que pronto iba a envolvernos a todos. ¿Lo viste en las noticias?, me preguntó Sofía cuando me encontré con ella en el pasillo. Sofía y yo habíamos sido amigas desde que tenía memoria. Era de esas personas que te hacen sentir como en casa, sin importar dónde estés. ¿Ver qué?, respondí, medio distraída. Había tenido una mala noche, con pesadillas que apenas recordaba, pero me dejaron una sensación de incomodidad, como si algo estuviera acechando desde las sombras. Algo sobre una epidemia en algún lugar de Asia. No presté mucha atención, pero parece que es grave, dijo mientras hojeaba su cuaderno. Dicen que se está extendiendo rápido. Yo no estaba para conspiraciones ni para el típico pánico que desatan las noticias sensacionalistas, así que solo asentí. Una epidemia en Asia. Nada de lo que preocuparse. Después de todo, siempre hay algo. Hace 2 años había sido el virus del Zika, luego el ébola, y todos decían que el mundo se iba a acabar. Sin embargo, aquí estábamos, vivos y respirando, con exámenes de matemáticas por delante y los mismos problemas cotidianos de siempre. A medida que avanzaba el día, sin embargo, noté algo raro. No en la escuela en sí, sino en las personas. El aire estaba cargado de tensión, de miedo. Mis compañeros hablaban en susurros. Había más miradas ansiosas y teléfonos encendidos, como si todo el mundo estuviera esperando una noticia importante. En la cafetería, el televisor siempre estaba encendido, pero ese día la pantalla mostraba imágenes inquietantes. Reportajes en vivo desde hospitales abarrotados en ciudades que apenas podía pronunciar. Al principio, parecían solo pacientes, pero luego mostraron algo más. Personas diferentes. Personas que parecían no estar conscientes, que caminaban tambaleándose, con los ojos vacíos, como si estuvieran dormidos. Una enfermera trató de contener a una mujer que había comenzado a morder a otra, y la transmisión se cortó abruptamente. ¿Lo viste?, me susurró alguien detrás de mí. Era Daniel, un chico del equipo de fútbol con quien no hablaba mucho. Asentí,
aunque en realidad no entendía bien lo que había visto. Dicen que está aquí también, continuó, con los ojos muy abiertos. Hay casos en la ciudad. Dicen que ya hay cuarentenas en algunas zonas. ¿Sabes qué significa eso, no? Lo miré sin responder. Mi corazón comenzó a acelerarse. La caída. Las semanas siguientes fueron una mezcla de confusión y miedo. El gobierno empezó a dar informes contradictorios. Al principio, dijeron que todo estaba bajo control, que solo era una infección viral como tantas otras. Pero entonces, las ciudades cercanas comenzaron a cerrar. Mi madre me llamó un día para decirme que no debía salir. Que algo muy malo estaba sucediendo. Un domingo, me desperté con el sonido de helicópteros. Había rumores de que el ejército había sido desplegado en los suburbios y vi camiones militares por la ventana. Todos los canales de televisión hablaban de la misma cosa. El brote estaba fuera de control. Las personas que contraían la infección se volvían inhumanas. Los científicos estaban trabajando sin descanso para encontrar una cura, pero los informes mostraban que el contagio era rápido. Y lo peor de todo, los infectados no morían como se esperaba. Ellos volvían. Volvían de una forma retorcida, con hambre insaciable, y atacaban a los vivos. Mis padres estaban trabajando fuera de la ciudad, lo que no era raro, pero ahora no podía dejar de sentir que debía estar preocupada por ellos. Llamé a mi madre esa noche. No me contestó. Los días se convirtieron en semanas. La ciudad en la que vivía fue una de las últimas en caer. Al principio, creímos que estábamos a salvo. Se impusieron toques de queda, se erigieron barricadas y la policía patrullaba las calles. Pero todo fue inútil. No puedes contener a lo que ya está muerto. Una noche, todo se desmoronó. El principio del fin. Había pasado casi un mes desde el primer brote cuando las cosas se salieron completamente de control. Estábamos en el comedor cuando comenzaron los gritos. Al principio pensé que eran solo los típicos alborotadores que desobedecían el toque de queda, pero luego escuché las sirenas. Era un sonido que había estado escuchando con demasiada frecuencia últimamente. Me asomé por la ventana. Lo que vi fue el inicio del fin. Decenas de personas corrían por las calles, y no todas eran humanas. Algunos, los que iban detrás, se movían de una forma que me revolvió el estómago. Caminaban como si sus cuerpos estuvieran rotos, con extremidades dobladas en ángulos imposibles. Los infectados estaban aquí. Corrí hacia la puerta para cerrarla con todas las cerraduras y pestillos que encontré. Mi hermana pequeña, Carla, me miraba con los ojos llenos de miedo desde el sofá. ¿Qué está pasando?, susurró, aunque ya lo sabía. Las noticias lo habían mostrado una y otra vez. Vamos a estar bien, le dije. Aunque no tenía idea de si eso era cierto. Esa noche fue la más larga de mi vida. Podía escuchar los gritos, las sirenas, el golpeteo de pies tambaleantes fuera de nuestra puerta. Los disparos resonaban en la distancia. Carla no soltaba mi mano, ni siquiera cuando su respiración se volvió pesada por el sueño. Intenté no mirar el reloj, pero las horas pasaban lentas. ¿Qué sucedía afuera? Me asomé por la ventana una vez más, justo cuando el amanecer comenzaba a pintar el cielo de un color gris sucio. Los infectados seguían allí, caminando como si nada les importara más que encontrar a alguien vivo. No parecían sentir dolor ni fatiga. Solo seguían, arrastrando los pies, algunos con partes de sus cuerpos descompuestas, otros con las ropas manchadas de sangre seca. Me alejé de la ventana, con el corazón acelerado. Sabía lo que significaba. La ciudad había caído. La huida. Al día siguiente, traté de comunicarme con Sofía, pero no hubo respuesta. Intenté con otros amigos, y lo mismo. Las líneas telefónicas estaban colapsadas y las noticias ya no eran transmitidas con la misma frecuencia. Algunos canales de televisión solo mostraban estática.
Carla y yo estábamos solos. Sabía que quedarnos en la casa no era una opción. No teníamos suficiente comida, y los infectados seguían apareciendo en las calles. Cada vez más cerca. Tomé una decisión rápida y llena de miedo. Empaqué lo esencial, comida enlatada, agua, algunas mantas y medicamentos. Sabía de un refugio que supuestamente estaba al otro lado de la ciudad, en una vieja fábrica convertida en un centro de ayuda. Pero llegar allí sería otra cosa. Los infectados estaban por todas partes. Carla me miró, con su mochila pequeña a la espalda y lágrimas en los ojos. No quiero ir, me dijo. Tenemos que hacerlo, le respondí, aunque cada parte de mí quería quedarse encerrada, oculta del mundo. Pero sabía que no había más opción. Esperamos hasta el anochecer. Salir durante el día parecía una sentencia de muerte. Los infectados se movían lento, pero su número aumentaba con cada hora que pasaba. Cuando abrimos la puerta, el aire frío de la noche nos golpeó. El silencio era espeso, roto solo por los ocasionales gemidos y susurros de los muertos que vagaban por las calles. Con Carla pegada a mi espalda, comenzamos a movernos con cuidado, manteniéndonos en las sombras, lejos de cualquier luz o sonido. El camino fue largo y agotador. En varias ocasiones tuvimos que escondernos detrás de coches abandonados o en pequeños callejones, mientras los infectados pasaban arrastrando los pies. Eran lentos, pero había algo en su forma de moverse que me ponía los pelos de punta. No eran humanos. No más. Pasamos por el centro de la ciudad, que ahora era un caos total. Los escaparates estaban destrozados, los coches volcados y en llamas, y lo peor eran los cuerpos. Los cuerpos de aquellos que no lograron escapar. Me obligué a no mirar, pero cada vez que cerraba los ojos, las imágenes seguían ahí. Finalmente, llegamos a las afueras, donde estaba la fábrica. Estaba rodeada por una valla alta y alambres de púas, pero lo que más me tranquilizó fue ver guardias armados en la entrada. Estamos a salvo, le susurré a Carla mientras avanzábamos hacia la puerta. No recuerdo la última vez que dormí bien. Mis sueños están invadidos por imágenes que no logro olvidar. Ojalá hubiera hecho algo diferente ese día. Ojalá no hubiera escuchado el disparo. Todo comenzó como un rumor. Un brote en las afueras de la ciudad, decían. Nada que ver con nosotros, pensábamos. Vivimos en una de esas ciudades aburridas donde lo más emocionante que pasa es cuando el cine estrena una película decente. Así que cuando las primeras noticias llegaron, nadie se lo tomó en serio. Incluso cuando vi el video de aquel tipo tambaleándose por la carretera, ensangrentado y atacando a quien se le cruzara, lo tomé como algo sacado de una mala película. Pero no estaba preparado para lo que vendría después. El primer caso en nuestra ciudad fue a principios de septiembre. Yo estaba en mi último año de secundaria, y las cosas iban más o menos como siempre, aburridas. Mi amigo Luis me había enviado el link del video en el que unos periodistas hablaban de personas infectadas que actuaban de forma violenta. Estaba claro que era un intento barato de asustar a la gente, como cuando decían que habría una invasión de zombies en 2012. Aún así, lo vi. Estaba en el aula de química, y mientras el profesor explicaba algo sobre la tabla periódica, yo revisaba el video en mi teléfono. Los comentarios eran una mezcla de bromas y teorías conspirativas. Nada serio. No tenía por qué preocuparme, ¿cierto? Pero ese mismo día, durante el recreo, escuché la primera alarma. Una sirena distante se colaba en el aire, a lo lejos, como si no perteneciera a nuestro mundo. Las conversaciones en el patio de la escuela cesaron por un momento, pero pronto la gente volvió a lo suyo. Yo también, hasta que Luis me dijo, ¿viste eso? Están diciendo que cerraron la estación de tren. Alguien mordió a un policía. Me reí, pensando que bromeaba. Claro, seguro fue un loco drogado o algo así.
Luis no respondió de inmediato. Lo miré y vi en su rostro algo que no me gustó. No era miedo exactamente, pero se acercaba peligrosamente a ello. No, en serio, dijo finalmente. Está en las noticias. Está pasando en más ciudades. En ese momento, el cielo estaba despejado. El sol brillaba fuerte y el patio de la escuela se sentía tan normal como siempre. Pero algo cambió en el aire. Sentí, por primera vez, una sensación de incomodidad que no supe explicar. Días después, comenzaron a cerrar más lugares. No hubo muchas explicaciones, solo recomendaciones de quedarse en casa, evitar multitudes y mantener la calma. De pronto, las calles se vaciaron. La escuela suspendió las clases por tiempo indefinido. Se anunció en la televisión y en la radio que era por precaución. Pero, en realidad, nadie sabía lo que estaba ocurriendo. Mi familia estaba en casa, esperando que todo pasara. Mamá trataba de tranquilizarnos diciendo que no era nada grave, pero podía ver el miedo en sus ojos cuando creía que no la mirábamos. Mi hermana pequeña, Clara, jugaba con sus muñecas en el salón, ignorante de lo que sucedía afuera. Papá, en cambio, estaba más distante. Apenas hablaba y pasaba horas revisando su celular o viendo las noticias. Algo andaba mal, pero ninguno de nosotros se atrevía a decirlo. Fue un viernes por la tarde cuando las cosas realmente se descontrolaron. Estábamos cenando cuando alguien golpeó la puerta con una fuerza que nos hizo a todos saltar. Papá fue a abrir, y allí estaba Luis. Tenía los ojos desorbitados, el rostro pálido y respiraba con dificultad. «Tienen que venir conmigo», dijo, casi sin aliento. «Tienen que ver esto». Papá intentó calmarlo, preguntándole qué había pasado, pero Luis solo repetía lo mismo una y otra vez: «Están aquí. Han llegado. No es seguro quedarse aquí». Mi madre intentó convencerlo de que entrara y se calmara, pero Luis seguía insistiendo en que teníamos que salir de la ciudad. Finalmente, mi padre, visiblemente molesto, aceptó ir con él para ver qué ocurría. Me ofrecí a acompañarlos y, a regañadientes, me dejaron ir. «Solo serán unos minutos», me dijo mi madre, pero sus palabras no sonaban convincentes. Luis nos llevó en su coche. Condujo en silencio, las manos temblando sobre el volante. Parecía que no tenía claro a dónde íbamos. Las calles estaban desiertas, pero había algo en el ambiente que me hacía sentir observado. El aire se sentía espeso, casi opresivo. «¿A dónde vamos?», preguntó finalmente mi padre. Luis tragó saliva antes de responder. «A la fábrica. Han encontrado cuerpos allí, pero no están muertos del todo». Pensé que había escuchado mal. «¿Cuerpos? Sí, pero no muertos». No podía ser lo que estaba pensando. Mi mente se negaba a aceptarlo. Cuando llegamos, el lugar estaba cercado con cinta policial, pero no había ni un solo agente a la vista. La fábrica, abandonada desde hace años, se alzaba ante nosotros como una especie de gigante dormido. Luis nos llevó hasta una puerta lateral y entramos con cuidado. El olor a podrido me golpeó de inmediato, haciéndome retroceder. «Por aquí», susurró Luis, mientras se adentraba más en la oscuridad. Y ahí fue cuando los vimos. Había 5 cuerpos, esparcidos por el suelo, todos ensangrentados y con heridas espantosas. Pero lo peor no eran las heridas. Lo peor era que, se movían. Al principio, pensé que era un efecto óptico, que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero entonces vi como uno de ellos levantaba lentamente la cabeza, sus ojos, blancos y vacíos, fijándose en nosotros. Algo en su interior se movía, algo antinatural, como si un impulso primario lo empujara a seguir viviendo, aunque ya no quedara vida en él. Mi padre retrocedió instintivamente, con el rostro pálido. Yo apenas podía respirar. Mis piernas se sentían como de gelatina. Solo Luis se mantenía firme, observando aquella escena con una mezcla de terror y fascinación.
Esto es lo que está pasando en toda la ciudad, susurró. Esto es lo que viene para todos. El pánico se apoderó de mí de golpe. Quise correr, pero no podía moverme. Mis ojos seguían fijos en aquellos cuerpos que se retorcían en el suelo, como si intentaran recordar cómo moverse. Entonces, uno de ellos se levantó del todo. No era un simple cadáver. Era una cosa, un ser humano roto, que ya no tenía nada de humano en su interior. La carne de su rostro colgaba en jirones, sus manos eran garras que parecían hechas para desgarrar. Se tambaleaba hacia nosotros, torpemente al principio, pero con una intención imparable. Mis piernas finalmente reaccionaron y di un paso atrás, justo cuando mi padre me empujó para salir. «¡Corre!», gritó, pero mi cuerpo ya estaba en modo automático. Corrimos hacia la salida, pero la cosa estaba cada vez más cerca. Podía escuchar sus pasos pesados detrás de mí. Sentía su presencia cada vez más cerca, su respiración entrecortada y el olor nauseabundo que emanaba. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a estallar. Alcanzamos el coche justo cuando las primeras sombras comenzaron a emerger desde la fábrica. No eran solo 5. Eran más, muchos más. Parecían haber estado escondidos, esperando. Luis pisó el acelerador con fuerza y nos alejamos tan rápido como pudimos. Nadie habló durante todo el trayecto de regreso. El silencio era peor que cualquier cosa que hubiéramos podido decir. Cuando llegamos a casa, mi madre nos esperaba en la puerta, con una expresión que no olvidaré jamás. «¿Qué pasó?», preguntó con un hilo de voz. «No hay tiempo», respondió mi padre. «Tenemos que irnos. Ahora». Empacamos lo esencial en cuestión de minutos. Pero no éramos los únicos. A medida que avanzábamos por la carretera, vimos como otros coches también huían de la ciudad. El caos comenzaba a extenderse. Con el paso de las horas, la carretera se llenó de más coches, todos moviéndose en la misma dirección. Escuchamos noticias en la radio sobre disturbios en otras ciudades, pero no mencionaban lo que habíamos visto. No hablaban de los cuerpos que no estaban muertos, de los seres que se levantaban de sus tumbas improvisadas para cazar a los vivos. Durante días estuvimos moviéndonos de un lugar a otro, sin rumbo fijo. Parecía que el mundo entero se desmoronaba a nuestro alrededor. Escuchábamos historias de otros supervivientes que hablaban de lo mismo, de aquellos que se levantaban después de morir, hambrientos de carne humana. Y no importaba cuántos mataras, siempre había más. Cuando todo comenzó, el mundo no se detuvo de inmediato. Fue gradual. Recuerdo que en las primeras noticias nadie lo tomó en serio. Un virus extraño ha afectado a una pequeña región, decían, como si fuera una curiosidad más de esos países lejanos. En ese momento, estaba en la cafetería de la universidad con mis amigos, riendo y quejándonos de la vida. Nadie pensó en lo que realmente se venía. El semestre había terminado. Estaba emocionado por pasar el verano en casa, pero al llegar, todo ya era diferente. Las noticias de ese extraño virus se multiplicaron. Al principio dijeron que era un brote de rabia o alguna enfermedad tropical. Luego, el pánico. Los reportes hablaban de personas que atacaban sin razón, de mordiscos, de muertes que volvían a la vida. El primer golpe real lo sentí el día que cortaron el internet. Ahí supe que algo grande estaba ocurriendo. Ya no había videos de zombies ni teorías conspirativas. Solo el silencio. Mis padres, mi hermana menor y yo quedamos atrapados en casa, rodeados por las sombras de lo desconocido. Vivíamos en un suburbio tranquilo, lejos de las ciudades grandes, pero esa tranquilidad pronto se desvaneció. Al principio, los vecinos se unieron. Hicimos una especie de mini comunidad. Cada uno ofrecía lo que tenía, compartíamos comida y buscábamos formas de protegernos.
Las casas se convirtieron en fortalezas improvisadas, con muebles apilados frente a las ventanas y tablones en las puertas. Era una forma de mantener la sensación de seguridad, aunque sabíamos que no duraría. Recuerdo la primera vez que vi a uno de ellos, a uno de los muertos. Era temprano por la mañana. Estaba en el patio trasero cuando escuché un ruido en la calle. Al principio pensé que era uno de los vecinos, tal vez revisando la cerca o algo. Me acerqué sigilosamente a la ventana, y lo vi. Era un hombre, o lo había sido. Su ropa estaba destrozada, y su piel era gris, casi ceniza, como si la muerte hubiera succionado cada color. Caminaba lento, tambaleándose, con la cabeza caída hacia un lado, pero su mirada. Sus ojos eran lo peor. Vacíos, pero llenos de un hambre primitiva, feroz. El miedo me paralizó. Podía escuchar mi propio corazón, cada latido como un tambor en mis oídos. Sabía lo que estaba viendo, pero verlo en persona era otra cosa. Ver el olor a podredumbre en el aire, el sonido seco de sus pies arrastrándose. No era una película. Era real. Y estaba a unos metros de mí. Corrí hacia adentro, cerré la puerta con tanta fuerza que pensé que la rompería. Mi madre vino corriendo, pero no podía explicarlo. Apenas podía respirar. Esa fue la primera vez que lloré desde que todo empezó. Después de ese día, la tensión en nuestra pequeña comunidad aumentó. Todos sabíamos lo que estaba afuera, lo que acechaba entre las sombras, esperando que uno de nosotros cometiera un error. Y cometimos uno. Uno fatal. Una noche, uno de los vecinos, el señor Arango, un hombre robusto que había sido militar, salió a buscar suministros. Nos habíamos quedado sin baterías, y sin electricidad no teníamos cómo cargar linternas o radios. Nadie lo quiso acompañar. Todos teníamos miedo. Arango se fue solo, con un machete en mano, prometiendo que regresaría antes del amanecer. No lo hizo. A la mañana siguiente, su esposa salió a buscarlo, ignorando nuestras advertencias. Él puede cuidarse solo, decía. Pero no era el Arango quien regresó. Era su cuerpo, su cadáver caminante, arrastrándose hacia su propia casa como si supiera exactamente dónde había vivido. Lo vimos llegar, tambaleándose, hasta que su esposa lo dejó entrar, pensando que aún era él. Sabíamos lo que pasaría, pero nadie se atrevió a intervenir. Los gritos de ella resonaron por todo el vecindario esa noche, un eco aterrador que no olvidaré jamás. Nadie pudo dormir. Todos sabíamos lo que pasaba en esa casa, pero nadie quería estar allí. La mañana siguiente, la casa de los Arango estaba en silencio. Mi padre, siempre tan calmado, dijo que debíamos irnos. No podíamos quedarnos más tiempo en el vecindario. ¿Pero a dónde ir? Las ciudades estaban en ruinas, los caminos llenos de coches abandonados, y lo peor, plagados de muertos. Nadie tenía un plan, pero al mismo tiempo, quedarnos significaba esperar la muerte. A regañadientes, aceptamos la idea de partir. Nos preparamos lo mejor que pudimos. Mi padre encontró un mapa viejo en la despensa y lo extendió sobre la mesa. Decidimos intentar llegar a una cabaña familiar en las montañas. Era un lugar apartado, sin acceso directo desde las carreteras principales. Quizás allí tendríamos una oportunidad. Salimos al amanecer. Mi hermana, Lucía, estaba aterrada. Solo tenía 9 años, y no entendía por qué teníamos que abandonar nuestro hogar. Caminábamos rápido, siempre en silencio, deteniéndonos a escuchar los ruidos a nuestro alrededor. Sabíamos que cualquier sonido extraño podía significar problemas. Pero el miedo más grande era lo desconocido. El primer día no vimos a ningún muerto. Eso nos dio una falsa sensación de seguridad. Nos movíamos por calles desiertas, con los coches abandonados a los lados de la carretera, las tiendas saqueadas y las ventanas rotas. A lo lejos, a veces veíamos humo ascendiendo desde alguna casa que había sido incendiada. El mundo entero parecía haberse detenido.
La segunda noche fue peor. Nos refugiamos en una pequeña gasolinera abandonada. El lugar parecía seguro, al menos desde afuera. Pero dentro, el olor a muerte era inconfundible. Mi padre decidió que no podíamos quedarnos ahí, pero no teníamos muchas opciones. El sol estaba bajando, y necesitábamos descansar. Entonces los escuchamos. Primero fue un susurro, un arrastrar de pies, luego otro, y otro. Al principio pensé que era mi imaginación. Pero no. Afuera, entre las sombras, se movían. Muchos de ellos. No sabíamos cuántos, pero estaban cerca. Y lo peor era el sonido. Un gemido bajo, gutural, como si estuvieran hambrientos, como si pudieran olernos. Mi madre y mi hermana estaban abrazadas en un rincón, susurrando oraciones que no sabía que aún recordaban. Yo miraba la puerta, esperando que de un momento a otro se diera. Mi padre, con su cuchillo de cocina en mano, se veía decidido a no dejarlos entrar. Pero sabía que no era suficiente. Aquella noche fue eterna. Nadie durmió. Cada pequeño crujido, cada golpe de viento, parecía un anuncio del fin. Los muertos rondaron la gasolinera durante horas, pero por alguna razón no entraron. Quizás aún no nos habían detectado por completo. Quizás simplemente estaban buscando algo mejor. Nunca lo sabré. Lo único que sé es que cuando amaneció, seguimos con vida. Después de eso, comenzamos a movernos más rápido. Casi no hablábamos. Nos limitábamos a caminar y escuchar. El silencio era lo más aterrador, porque sabías que ellos estaban allí, siempre cerca, esperando. Al cuarto día de viaje, llegamos a un pequeño pueblo. Era un lugar que alguna vez debió haber sido pintoresco, pero ahora estaba en ruinas. Casas destrozadas, sangre seca en las aceras, señales de lucha por todas partes. Y cadáveres. Muchos cadáveres. Pero ninguno caminaba. Entramos en una de las casas, con la esperanza de encontrar algo útil. La casa estaba vacía, pero había señales de que alguien había estado allí recientemente. Encontramos latas de comida, botellas de agua, y lo que quedaba de un botiquín. Fue un alivio, pero también una advertencia. Si alguien más había estado allí, podrían regresar, y no sabíamos si serían amigables. Esa noche, mientras intentábamos descansar, ocurrió algo que no puedo olvidar. Escuché algo en la planta baja. Unos pasos. Pensé que eran mis padres, pero al mirar por la barandilla, vi a un hombre. Estaba de pie en la sala, con una linterna en mano, revisando nuestras mochilas. No era un muerto. Era uno de los vivos. Pero su mirada era peor que la de los zombies. Tenía el rostro demacrado, la piel sucia, y una expresión de desesperación. Cuando me vio, levantó su linterna y me apuntó con ella, cegándome. «No quiero problemas», murmuró. «Solo necesito algo de comida». Mi padre se levantó al oírlo y bajó lentamente, cuchillo en mano. «Lárgate», le dijo. El hombre no se movió. Sabía que no tenía a dónde ir. Nosotros tampoco. La tensión en el aire era insoportable. El hombre estaba desesperado y nosotros estábamos asustados. Sabía que si esto terminaba mal, podríamos morir todos. Pero antes de que cualquiera de nosotros pudiera reaccionar, otro sonido lo cambió todo. El gemido. Uno de esos gemidos inconfundibles, profundo, retumbante, que venía de afuera. Los muertos habían llegado. Y estaban cerca. El hombre nos miró, sus ojos se llenaron de terror. No dudó ni un segundo. Corrió hacia la puerta y la abrió de par en par, sin preocuparse por nosotros. Y allí estaban. No uno, no dos. Decenas. Avanzando hacia la casa, tambaleándose, con ese hambre insaciable. Corrimos hacia las habitaciones de arriba. No había escapatoria. El hombre trató de luchar, pero los muertos lo alcanzaron primero.
Lo escuchamos gritar, luego el sonido húmedo de la carne siendo arrancada, devorada. Estábamos atrapados. Mi padre bloqueó la puerta como pudo, pero sabíamos que solo era cuestión de tiempo. Afuera, los gemidos crecían, se acercaban. La madera crujía bajo la presión. Mi madre lloraba, abrazando a Lucía, que estaba en shock. Y yo, por primera vez en días, sentí que no había escapatoria. Esto era el fin. Pero no lo fue. En algún momento de la noche, los ruidos cesaron. El silencio regresó, como un manto de muerte. No sé por qué los muertos no terminaron de entrar. Quizás el caos afuera los distrajo. Quizás alguien más había cometido un error fatal. Pero cuando salió el sol, seguimos vivos. No hubo tiempo para preguntarse por qué. Nos preparamos y salimos de esa casa lo más rápido que pudimos. No había otro camino más que seguir avanzando, buscando un lugar donde el mundo no se hubiera terminado. Esa mañana, mientras caminábamos por la carretera vacía, mirando a los muertos en el horizonte, supe una cosa: no teníamos futuro. Pero al menos por ahora, aún estábamos aquí. Y eso era todo lo que importaba.